Bien, la idea para el día de hoy es continuar con la parte de análisis de sonido que ya estuvimos viendo y agregar algo que es fundamental para tratar cualquier tipo de señal que provenga del mundo físico, ya sea en el caso de los micrófonos, como es la señal que estamos trabajando nosotros para el análisis de sonido, como cualquier otro tipo de señal de sensores de una cámara de video. Esto siempre es de la misma manera, siempre la señal es ruidosa. Y si nosotros queremos hacer algún tipo de trabajo algorítmico a partir de ese tipo de señales, vamos a tener que poder controlarlas. Básicamente es en un movimiento ruidoso, caótico, incontrolable, bueno, amortiguar ese movimiento, filtrar el ruido y hacer que la señal se mueva de manera más suave. Esto es básicamente si, por ejemplo, queremos asociarlo a algún tipo de movimiento en el dibujo, sí, de movimiento en el tiempo para una animación, etcétera, etcétera, la señal tiene que estar controlada. Y eso es lo que vamos a ir, lo que vamos a hacer ahora. Otra cosa que tengo que decir es que esto que vamos a ver hoy es complementario con una serie de videos que tenemos en el canal de la cátedra, que se llama, creo que se llama Pintando con Sonidos. Ahí está una parte más introductoria donde se explica qué es una amortiguación de señal, cuál es la función de amortiguación o la función de filtrado, que no me voy a detener en este momento para volver a explicar, pero está todo ahí. Hay toda una introducción hecha en la plataforma Processing para que podamos trabajar con ese filtrado de señal. Así que eso es lo que quería decir en principio. Aclaremos una cosa, Matías, perdón, que la lista esta se llama Pintando con Sonido. En ese caso, el sonido está siendo tomado de Pure Data, ¿puede ser? Sí, Hay una diferencia pequeña ahí, pero bueno, sí, para aclarar. sí. La señal está tomada desde un software que analiza el sonido en tiempo real. La información de ese análisis de sonido se envía por un protocolo OSC, lo toma Processing y esa señal que está entrando va a ser la que sea filtrada y amortiguada y tal. Bien, pero en todo caso es una cuestión de formato, de protocolo, de modo de transmisión, de herramientas utilizadas, pero básicamente es lo mismo. Acá nosotros vamos a tomar la entrada directa del micrófono en P5 y esa señal es la que vamos a tener que controlar. Bien. O sea, dicho por las dudas, para los que quizás están un poco perdidos, en el caso de P5 no necesitamos Pure Data, digamos, lo tomamos en forma directa. O sea que podemos saltearnos ese paso. Exactamente. Voy a cambiar a ver si puedo modificar. Tengo el Spotlight, ¿no? Sí, estoy puesto yo. Sí. Ok. Estoy corriendo la ventanita. Lo que voy a hacer, esperen que me acomodo un poco acá. Vamos a partir, como hicimos la otra vez, desde un ejemplo en Visual Code. Vamos a abrir el ejemplo que usamos de caminante la otra vez y vamos a partir un poquito. Voy a retroceder un poquito en la explicación, vamos a volver a hacer la toma de sonido y todas esas cuestiones, hasta llegar a utilizar la cuestión del filtrado que necesitamos. Esperen que ubique la carpeta donde teníamos trabajando la otra vez. Acá, del 11, tiene que ser esta. Esta es la que hemos agarrado. Bueno, no, pero vamos a duplicar esto porque si no vamos a hacer lío. Yo lo tengo acá atrás. Me voy a llevar esto para acá. Vamos a trabajarlo acá en la clase de hoy. 18 y voy a abrir eso. ¿No? Hago la copia directamente para cambiar de carpeta. Me voy a la carpeta del día 18 acá. Acá lo que teníamos como base para trabajar era un caminante. Bien, tenemos nuestra clase caminante, ahora lo voy a poner a funcionar.
donde el live server. Lo voy a llevar. ¿Se ve acá? Un poquito más pequeño. Así lo puedo trabajar acá al costado. Tenemos un caminante moviéndose. Esto lo tomé ya de una clase ya realizada de caminante, que tiene, bueno, sus parámetros, ¿no? Su velocidad, su dirección, un color que en principio se genera al azar, ¿no? Cada vez que voy a ejecutar nuevamente la aplicación, el color debería cambiar, si por el constructor, ahí vuelve a cambiar, ¿no? Cada vez que hago un refresh de la web, el caminante cambia de color. Tiene una función para saltar, para ubicarse en X y en Y, en una posición al azar de la pantalla, que es ejecutada en el momento del constructor, por eso cada vez que se inicia, no solo cambia el color, sino que cambia su posición en el canvas. También está, como veo, cambiando su diámetro. Sí, efectivamente tiene un valor azaroso entre 15 y 40 para el diámetro de la elipse. Tiene, bueno, tiene una función específica para cambiar de tamaño, tiene una función también que por valor, por parámetro se puede cambiar el color. Tiene su función, obviamente, para moverse, con una pequeña variación de movimiento, para que no sea siempre lineal, un pequeño ruido de movimiento, y está respetando un espacio toroidal, así que si se sale por un lado de la pantalla, tiene que aparecer por el otro. Ahí es lo que hizo. Entonces tiene un espacio toroidal. Y finalmente tiene su función de dibujo, para representarte en pantalla. Lo que vamos a hacer es, yo creo que esto lo hicimos así de la otra vez, es hacerle un, ¿cómo era esto? Un push y pop. Y lo que le hacíamos era un no throw, ¿no? Le hicimos así. Lo rompí. Pop. Vamos a ponerlo así. Un tipo más. Ahí está. Y ahora lo que hace, ahora le saqué el filete, es el pleno. Bien. Ahí teníamos al caminante. Vamos al sketch. Y tenemos, bueno, definido un caminante, definido el canvas ocupando la pantalla completa, inicializado el caminante, y sus dos funciones, que se mueva y que se dibuje. Bien. Esto, esta función, a ver, no sé, Emiliano o Dani, que yo usé acá, ahora no recuerdo por qué la hice, si es necesario. Esto es para que siempre se actualice, se vuelva, si yo modifico el tamaño del canvas, se reconfigure. Eso es cuando cambié el tamaño de ventana. Ok. Sí. O sea, hago estos movimientos. Exactamente. Ok. Entonces esa función. Sí, no, claro, está perfecto. Yo cambio el tamaño de la. Muy bien. Me gustó. Sí, me imaginé que eso. Ok, o sea, funciona reconfigurando el tamaño del canvas, se cambia el tamaño automáticamente. Se reconfigura. Bien. ¿Qué habíamos hecho con el. Bueno, ¿cómo hacemos para ingresar el sonido acá? ¿No? Habíamos ido a revisar la librería de sonido de P5, a ver cómo funcionaba, bueno, la librería Sound. Vamos a buscar si está acá, bibliotecas. Ahí está. P5 Sound, ¿no? Es la librería encargada de comunicar a P5 y trabajar el audio, ¿no? Hacer distintas cuestiones con el audio. Por ejemplo, hacer síntesis de sonido a partir de osciladores, generadores de ruido, generadores de pulso,
generador de envolvente dinámica, puedo levantar archivos de audio, puedo trabajar, obtener o definir una determinada amplitud. Mira, acá, por ejemplo, esta nos va a servir porque me toma la amplitud de un sonido, así que esa función de amplitud me sirve. El audio in, acá esto también me sirve, audio in, get sound from input source. Bueno, me toma básicamente la señal del micrófono. ¿Sí? Acá tengo todo lo que puedo hacer directamente con la librería Sound, que es la que vamos a utilizar. Vamos a ver el ejemplo de este si me sirve. Perfecto. Acá puedo, por ejemplo, en este ejemplito, miren, tiene hecho, acá me está midiendo justamente el volumen de mi voz. En este micro ejemplo, dado para la función que audio in. ¿Bien? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Definiendo, por ejemplo, un objeto micrófono. ¿Dónde estás? ¿Dónde fuiste? Ah, acá. Vamos a hacer la entrada de audio. Entonces, este es el caminante, ya no importa, vamos a poner acá el micrófono. Vamos a definirlo, let mic, y después seguramente lo va a inicializar, acá está, inicializado como mic new P5 audio in, que está referenciando a esa función que me va a devolver y me va a conectar con el objeto. Eso va a estar, vamos a ponerlo acá también. Trasladamos hacemos el objeto, es un objeto, el mic, y después lo tenemos que inicializar. Hasta ahí vamos, ¿no? Lo que estamos haciendo es comunicar P5 con el motor de audio, específicamente con la placa de sonido y la entrada de sonido de audio. Vamos a poner acá objeto que se comunica con la entrada de micrófono. Bien, y acá se inicializa o se inicia el flujo de audio. O sea, necesito como hacer ese start para encender el audio, ¿no? Algo más, no necesita nada más para inicializarse. Y podríamos tener acá, bueno, acá tenemos el get level, que se lo pide directamente al micrófono. O sea, haciéndole un get level, vamos a tener nosotros acá, esto está para nuestro micrófono. Vamos a trabajar ahora con la amplitud. Vamos a hacer get amp. Acá vamos a poner variable para cargar la amplitud. Voy a poner algo que a mí no me gusta definirlo así, pero volumen de la señal de entrada. ¿Sí? Del mic. Ahí vamos a cargar la amplitud. Entonces, lo que vamos a hacer es en el draw cargar amp es igual a mic, devolverme get, amplitud era. Get level. Get level y acá tendría yo cargado supuestamente la amplitud abajo. Vamos a hacer como hicimos la otra vez, acá, separar todo para que esté la sección bien diferenciada. Vamos a ponérselo acá. Esto ya lo dije, es un poco molesto y confuso a la hora de leer el código, pero bueno, ayuda de manera didáctica a ver cada sección y a qué refiere cada cosa. Por eso pongo todos esos títulos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo, vamos a ponerlo por acá. Vamos a hacer esto lo habíamos hecho así, una función para que imprima ciertos datos. Data, vamos a hacer así. Y no acuerdo cómo lo hicimos, vamos a hacer un push pop por las dudas, vamos a hacer un cambio de dibujo,
contenerlo y que no haga lío con el resto del dibujo, siempre recuerden abrir y cerrar el push pop para que reconstituya una vez resuelto algún cambio de dibujo acá, que se vuelva a reconfigurar y no altere otra sección del programa. Vamos a hacer un text size 16. Vamos a hacer, no sé pero si tiene algún color de cama, pero vamos a ponerlo en negro. Texto. Vamos a hacer texto. Vamos a ponerle igual más amp. No. Vamos a ponerle un punto con espacio. O amplitud. Y acá tenemos que hacer texto. Vamos a poner 20. También lo que estoy haciendo. Full profile, texto, amplitud, amp. Acá debo tener cargado. Voy a imprimir en pantalla lo que estaría sucediendo con la amplitud. Y tengo que hacer, vamos a hacer en el draw, if imprimir, o sea, si voy a, esto porque lo quiero poner acá, ¿no? Puse la booleana, sin imprimir, entonces tengo que disparar la función printData que construí acá abajo, ¿sí? O sea, voy a disparar acá, si decido que quiero ver los datos crudos de lo que está sucediendo, hago un printData, que es la función que definí acá, donde me va a poner en un texto el valor de la amplitud. ¿Ves? Ahí. Y ¿dónde está? Ahí no está ocurriendo nada, algo no está entrando. A ver, vamos a revisar esto. A ver si está pasando lo que yo creo. No, no está pasando lo que yo creo. Ahora igual, probablemente not allowed to start. Sí, the audio context was not allowed to start. Esto, estuve dando vueltas, no sé si quizás, creo que sucede con algunos navegadores. Que algunos navegadores, más allá de que te pregunten y habiliten el audio, en este caso no me lo preguntó, pero si yo me voy a fijar acá, me dice que está permitiendo que esta IP acceda a mi micrófono. Quiere decir que esto les puede suceder una primera vez que disparan alguna aplicación que tenga que usar algún periférico, la cámara o el micrófono, que el navegador les pida permiso para hacerlo. Bueno, a mí yo como ya lo estoy usando, no me pido permiso, quiere decir que mi navegador Chrome habilitó el uso del micrófono, pero no está sonando. De hecho, me dice qué micrófono está usando, correcto, está usando directamente el de la máquina, pero no me anda. Bueno, se ve que hay alguna restricción interna para, no sé si para ciertas librerías, o no, hay una cuestión ahí que estuve investigando, pero que necesita que se fuerce el start del audio engine. Sería como el motor del audio, como darle un golpecito. De hecho, a veces se hace que, por ejemplo, de inicio cuando hagas un clic. O sea, pero necesariamente tenés que disparar una función. Vamos a ver si es eso, y si no cometí un error de código. Pero yo creo que lo tengo por acá. Así puedo ir a buscar cuál es esa función. Vamos a ver si es esto, si con esto funciona. Acá. Y lo voy a copiar. Voy a disparar esto. Vamos a probar. En el setup voy a poner esta función. User Start Audio. Esta es la función que se podría disparar con algún evento. Yo directamente la pongo en el setup. Vamos a ver si funciona. Ahí va. Bueno, ahí tengo un problemilla porque no le puse background. Pero ahí empezó a funcionar. ¿Vieron que empezó a funcionar ahí? Está escribiendo los valores. Uy, salí acá. Tengo una pregunta, Matías.
Este user start audio es, Sí. pertenece a la librería. ¿De dónde No, se no, no, no. Es, es sí, en realidad de pertenece JavaScript? a la librería, pero es como de más bajo nivel. No es solo de la librería de audio de P5. Es una cuestión de JavaScript, más bajo nivel de JavaScript de audio. No recuerdo Perfecto. cuál es, tendría que ir a buscarlo, cuál es la librería que está por No, no, debajo está bien, está bien. de Sound, digamos. Ok. Pero sí. Pero me empezó a pasar que en algún momento el navegador dejaba de transmitir el streaming de audio. Y empecé a buscar por ese lado, como que por alguna razón no lo podía iniciar. No lo podía iniciar. Y investigando bastante averigué esto que algunos navegadores, Chrome es uno de ellos, tiene como una especie de doble traba que para ciertas aplicaciones necesita que vos fuerces el inicio del audio. Vamos a poner acá motor de audio. Así que ojo con esto, porque puede pasar. Puede pasar. Entonces lo vamos a dejar ahí, que nos sirva ya de base. Y acá tenemos el valor, ¿no? Ahí está pasando el valor de la amplitud, ¿bien? Que nosotros estamos asignando a nuestra variable am. Voy a poner para que saco el Java, el Java acá. Nuestra función am. ¿Y qué más estamos haciendo? Y nada, por ahora nada. Bien. Ahora lo que podríamos hacer es, bueno, determinar un umbral para decir, bueno, si nosotros sabemos que en la entrada de audio siempre, por más silencioso que sea, por más que yo deje de hablar, siempre va a haber un número que se mueve, esto es el piso de ruido, voy a hacer silencio y vamos a ver que ese número se sigue moviendo. Efectivamente se hace más chico cuando dejo de hablar, pero nunca es cero. Esto es igual al ruido de fondo. O sea, siempre hay un ruido de fondo que yo tengo que superar. Entonces, si por ejemplo yo quiero decir que mi caminante se mueva y dibuje solo cuando yo hablo o cuando canto o cuando hago un sonido particular, no podría decirle que lo haga cuando la señal sea mayor que cero, porque siempre va a ser mayor que cero. Tiene que ser mayor que un número que habría que determinar ahí. Lo que podemos hacer es, a ver si podemos dibujar, vamos a hacer, tengo fill, vamos a hacer creo que tengo fill 0, pero no importa, lo repito acá. Una elipse que esté ubicado en width dividido 2, como el ejemplo, creo que era como el ejemplito que tenía ahí la librería. Y su posición sea i menos amp es re chiquito, ¿no? Amp es un número muy chiquitito, que lo vemos acá, es un número muy pequeñito, que apenas llega a 0.1 cuando hablo, 0.2, 0.3. Lo voy a mapear eh, al i, digamos, y que tenga, no sé, 30, a ver. Si se ve por acá. Hola, titi. No, algo le fijé. Ah, width, al revés. Ay. Width, no, ayudita. A ver, dice cualquier cosa. Reference, print, 15. Si no, define as print data. Copiarlo. Text, ellipse, pop, 15. No está bien. En algún lado metí un pedazo y copié algo. No. En 20. Sí, 20. Nada. No entiendo tu error. Me está diciendo. Háblame. Catch is not defined. Cosa, print data. Ah, estoy haciendo, pará. Hay algo que estoy haciendo que no corresponde. Elipse. Está bien, pin.
Y menos son por 1000, 30. La verdad que no lo veo. ¿Qué? Es eso, acá está. ¿Qué escribí mal de esto? Ahora tengo sentido, pero... Declaraste I. Ay, Dios. Declaraste... I, cualquier cosa. Claro, porque dije I, dije el eje I. Eso dije. Ahí está, gracias. Eso es. Ahí va. Pop, pip, pap, pap. Ahora sería la altura de la bolita, es el nivel. ¿Está bien? Ahí estoy monitoreando con una especie de no sé, raro búmetro. Lo que está sucediendo con el nivel, ¿no? O sea, estoy transformando este número, obviamente pasado, miren que lo tuve que multiplicar por 1000 para hacer esto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es cuando este nivel de amplitud supere un determinado valor de umbral, que empiece a dibujar. Entonces esto ya lo habíamos hecho y lo que hemos decidido hacer es poner, que es conveniente hacer, valores de configuración. Vamos a poner un valor mínimo de amplitud, que nos va a servir de umbral, y vamos a tener que más o menos ver cuál es el valor mínimo que empieza a hacer que el sonido se mueva, ¿no? 0.02 ¿será? Algo así, ¿no? Y lo que vamos a hacer también, que nos va a servir luego como variable, es hacer un booleano que se llame iSonido. Entonces, lo que vamos a hacer es trasladar, vamos a definir iSonido, va a tomar su valor, si la amplitud es mayor que el umbral. ¿Sí? Volvemos. Vamos a ponerle acá como umbral mínimo de sonido que supera al ruido de fondo. ¿Bien? Entonces tenemos una amplitud mínima que hay que superar. Y tenemos esta booleana. Esa booleana se va a poner en true. Hay sonido. Se va a poner en true si la amplitud que está entrando directamente es mayor que a ese umbral. Bien, entonces si hay sonido, vamos ahora sí, mover y dibujar. Sacaríamos. Sumo un comentario, Sí. Matías. Digo, porque por ahí algunos se pierden también con esta cosa de asignarle una condición a una variable booleana. Digo, siempre tengan en cuenta, claro, que los operadores comparativos, como el mayor, el menor, el igual, el distinto, son operadores que operan datos que no son booleanos, pero que devuelven un valor de verdad, es decir, devuelven un valor de booleano. O sea, un mayor devuelve si es verdad o no que esa variable es mayor que la otra. Entonces, por eso es que iSonido quiere un valor, digamos, booleano. Exactamente. Ya superada esta condición, la comparación devuelve el valor de verdad. Entonces, esta variable se convierte en bool. ¿Está bien? Entonces ahora, pi, pi, pu, pi, pu, solamente va a dibujar cuando hay sonido. Y ese umbral, digamos, está determinado por este valor. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, digo, vamos a hacerlo más grande, en lugar de 0.02 es 0.2. Ahora, bueno, vamos a hacerlo más alto todavía. Acá, por ejemplo, si yo sigo hablando, no va a dibujar nada porque el umbral está demasiado alto. Entonces, mi voz no está superando ese valor de umbral, con lo cual el dibujante no se va a mover ni a hacer nada. Entonces, y si lo hago muy pequeñito, vamos a probar acá. Ven que ahí lo hice en cero, la mitad del original, y hago silencio. Ven que hace como tic y se queda. Eso lo que está sucediendo es que el nivel está como dándole vuelta, estoy como medio justo con el umbral,
y el sonido está yendo por encima y por debajo de ese umbral, entonces arranca, se frena un poquito y sigue. Pero básicamente, esto sería una situación ruidosa, donde el caminante está respondiendo al ruido de fondo. O sea, por más que deje de hablar, no frena. ¿Bien? Eso sería como una especie de primer sorteo del ruido de fondo. ¿Está bien? Esto ya lo habíamos resuelto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Paso 1. Detección de amplitud. Vamos a acomodar el umbral porque recién me quedó mal. Ahí va. Pip, pip, pap, pop, uy. Solo responde a la voz. En este caso, solo va a dibujar respondiendo a la voz. Esperen que voy a abrir un segundito el chat, por si no hacen una pregunta en el chat. Acá. Bien. Ahí está. Muy bien. Si me quieren preguntar algo, abran el micrófono o me escriben por el chat. También habíamos hecho, si no recuerdo bien, cómo se puede mapear ese valor. Sí, ahora lo vamos a mapear el valor de amplitud. Sí, bueno, eso lo hicimos. También, si quieren, lo podemos hacer ahora. Vamos a hacérselo al caminante. Vamos a hacerle al caminante. Yo esto después lo voy a separar en ejemplos que puedan descargar de a uno, pero vamos a hacerlo todo así, no pierdo tiempo haciendo nuevos sketches. Vamos a hacerle una función al caminante, que nos va a servir, una función actualizar, y vamos a pasarle como parámetro la amplitud, ¿no? Y vamos a hacer que la amplitud cambie la velocidad y el diámetro, ¿no? ¿Dónde está el diámetro? Acá. Vamos a poner que dis.diam se llama, sea igual a la amplitud. Vamos a hacerlo así, a lo bestia. Vamos a hacer, si quieren lo hacemos. No, vamos a hacer un map. Vamos a hacer un map para que sea más correcto. Vamos a hacer así. Porque simplemente podría multiplicar amplitud, que es el valor que está entrando, que va entre 0 y algún número, amplitud por un número, qué sé yo. Hoy hicimos para la bolita por 1000, no sé, habría que encontrar este número. Vamos a hacer algo un poquito más prolijo, que es justamente mapear el valor de amplitud. ¿Saben cómo funciona el map? Yo le doy, bueno, acá me lo está diciendo, necesito el valor de entrada, sus mínimos y máximos de entrada, mínimo y máximo de salida. Entonces, este es el valor a mapear. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo de este valor de amplitud que va a entrar por acá? Bueno, esto lo tengo que monitorear de alguna manera. Entonces, acá tengo el mínimo. Yo tengo el mínimo, que era, voy a pasar la variable de primera true. Tengo el valor mínimo, ¿no? Lo pusimos en 0.2. ¿Cuál es el valor máximo? Digo, para poder hacer el map, ¿no? Para poder saber los extremos en los que estamos viendo esta señal. Y 0.2, ponele, vamos a hacer 0.2. Entonces vamos a hacer una nueva, otra, que esto también es configurable, tiene que ser configurable. Amp max dijimos que era 0. Va a ser el volumen, amplitud, lucho contra mis principios. Amplitud máxima del sonido. Bien, entonces ahora sí me puedo ir al caminante y decirle, mapeame la amplitud entre su mínimo y su máximo. ¿Sí? ¿Y entre qué valores? El diámetro, acá que está tirando entre 15 y 40. Bueno, vamos a hacer eso mismo, entre 15 y 40. Vamos respetando la idea original de cuáles son los valores posibles. Vamos a mapear ese valor para asignárselo al diámetro del caminante. Y vamos a hacer lo mismo con la velocidad, perdón.
La velocidad, vamos a mapearla. Si quieren lo mostramos por separado, pero igual creo que se va a ver. La velocidad, vamos a hacer lo mismo. Vamos a robarlo de acá. Como siempre sabemos que es una buena estrategia robar. Este es el único lugar donde robar está bien. Map, vamos a mapear la amplitud que va a tener entre, qué sé yo, velocidad que tiene puesto acá 3. Y vamos a hacerle que vaya despacito y que vaya a las chapas. Vamos a hacer 20, ¿no? Porque es medio brutal esto, pero vamos a hacer ese mapeo. ¿Bien? Entonces ahí estamos directamente, vamos a ponerle acá. Mapeamos el valor de entrada al diámetro del caminante. Y lo mismo hacemos con la velocidad. Lo mismo hacemos con la velocidad. ¿Bien? Entonces nos tenemos que ir acá al sketch y en nuestro draw, aquí, bueno, ¿cuándo hacemos esto? Vamos a hacerlo acá. Vamos a actualizar al caminante y ¿qué le vamos a pasar? Bueno, la amplitud. ¿Ven? Como bueno, vamos a sacar el imprimir, false, y vamos haciendo. Y no anda, error. Fijamos en algún lado del cerrillo. Ayudín. Muy bien. ¿Qué dice? Actualizar no es una. ¿Dónde está actualizar? Actualizar. Ahora aquí. ¿Se nota? Si quiero algo más bestial, vamos a hacerlo un poco más bruto esto, pero se ve, ¿no? Que cada vez se hace más grande, más gordo. Se nota, sí. Y va a las chapas, ¿no? Vamos a hacer bien despacito. Bueno, vamos a hacer más lento, ¿no? Para que se note más lento acá. No pone lentísimo, vamos a hacer más extremo. El color es horrible. Lento, rápido, rápido, rápido. Hacer el efecto Doppler del auto que Oh, pasa. ¿no? ¿Bien? Queda feo, ¿no? Queda horrible lo que está dibujando, pero se nota. Entonces, cada vez que hace eso, cambias esos dos parámetros. O sea, se lo pasé en el actualizar. O sea, todo el tiempo le estoy pasando el dato de amplitud al caminante. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Quién me había preguntado? Cristian. Bien. Ahí se lo pasé como dato al objeto. Otra cosa que podíamos hacer, y creo que hicimos también, es hacer, bueno, sabíamos que acá, esto recuerdan que es un estado. O sea, en este momento, dentro de estas llaves, lo que sucede es que está en el estado hay sonido. ¿Bien? El otro estado será no hay sonido. ¿Cuándo se cambia de estado? Bueno, cuando se pasa por encima del umbral. ¿Bien? Lo que, si yo quisiera, me está quedando todo ahí lleno de cosas, es muy gordo, tapa todo. Lo que habíamos tratado de resolver la otra vez es cómo hacer el evento que me permitiría identificar ese momento exacto entre que se pasa de un estado al otro. ¿Bien? Esto lo habíamos visto en el gráfico, si lo encuentro, perdón que ha estado así, pero vamos a buscar la diapo. Producción, análisis de sonido, creo que lo teníamos acá. Donde teníamos un grafiquito que nos puede ayudar a entender esto. Que era, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Esto. No, acá estarían los dos estados. ¿Hay sonido? No hay sonido. ¿Ven? El umbral, que nosotros definimos como 0.02, creo, era nuestro umbral. Cuando la amplitud que está entrando supera ese umbral, estamos en el estado, durante todo este tiempo, vamos a estar en el estado hay sonido. Cuando bajemos, no. Lo que vamos a tratar de rastrear son estos puntos, ¿no? Estos puntos que son eventuales, es un momento, en este caso será un fotograma solo,
en el que el sonido pasa de un estado al otro. Es el evento que me permite, o se identifica intermedio entre dos estados. ¿Cuándo empezó el sonido o cuándo terminó el sonido? Bueno, para eso vamos a necesitar tener memoria de un estado actual del sonido, para comparar. Mirá, ¿cómo estabas? Ahora estoy acá arriba, estoy del lado de que hay sonido. ¿Cómo era antes, en el fotograma anterior, ese estado? ¿Bien? Vamos a guardar eso. Entonces habíamos definido una variable que se llamaba, alegremente, antes había sonido. Y vamos a iniciarla en false también. ¿Y cuándo vamos a hacer esa comparación? Recuerden que teníamos que hacer, nosotros vamos a tener nuestra variable hay sonido acá, cargando en cada fotograma el valor de la amplitud directa, y lo que hacíamos es, una vez que termina todo el draw, a lo último del draw, vamos a ver si quieren, a lo último del draw, acá no hace falta tan a lo último, por lo menos tiene que estar después de hacer todo esto, vamos a hacer que antes había sonido, bueno, se guarde el valor de hay sonido. Y esto lo habíamos explicado la otra vez. Recuerdan que acá el secreto está ponerlo a lo último. ¿Por qué? Porque yo acá entra en mi programa, en el primer ciclo de draw, toma la variable de amplitud, la guarda acá, trabajo sobre ese valor, y acá en este momento, por ejemplo, si hay sonido y supero el umbral, hay sonido es true. Pero antes había sonido false. ¿Por qué? Porque lo inicialicé como false. ¿Está bien? Entonces, en este momento, incluso todavía aquí, hay sonido verdadero, pero antes había sonido falso. ¿Por qué? Porque antes de que comience mi programa, no había sonido, no había nada. Entonces, obviamente, antes había sonido es false. Si mi amplitud sigue por encima del umbral, hay sonido, obviamente sigue estando en true, y cuando llego acá, antes había sonido que era false, se va a convertir en true. Segundo fotograma, voy a entrar, y ambas van a ser verdaderas. ¿Por qué van a ser ambas verdaderas? Bueno, porque ya estoy acá arriba. ¿Está bien? Quiere decir que en un solo instante, en un solo fotograma, estuvieron en diferente valor. ¿Bien? Entonces, antes había sonido en la memoria, vamos a ponerle memoria, del estado de hay sonido, no, hay sonido, un fotograma atrás. Atrás. ¿Sí? ¿Para qué me Profe, ¿hay sirve? algo práctico en eso? Ya un ejemplo práctico, Sí. entonces, ¿eso para qué me serviría? Bueno, ahí lo estoy haciendo despacito para usarlo. Todavía no lo estoy usando. Ah, Simplemente, básicamente estoy almacenando el estado anterior. El estado anterior, guardo el estado anterior. ok. El fotograma anterior, ¿no? Es básicamente lo mismo que dije ahí arriba. Me estoy guardando acá cómo estaba. Por eso lo pongo al último del programa. Por eso tiene sentido si lo pongo al último del programa. Porque todo mi programa corre acá. Y esto es lo último. Listo. Una vez que ya todo sucedió, me guardo acá cómo fue, a lo último, al finalizar el día, digamos, me guardo y me memorizo el estado de la variable de sonido, me la guardo acá. Entonces, en el siguiente fotograma, esta tiene guardado el del anterior, porque este ya va a ser un valor nuevo, quizás, dependiendo de esta situación, y entonces voy a poder comparar. Y ahora sí, voy a poder hacer esto. Voy a poder decir cuándo empezó el sonido. Voy a poder preguntar cuándo empezó el sonido. Empezó el sonido. Declaro esa variable. ¿Y cuándo empezó el sonido? ¿Cuándo empieza un sonido? Cuando antes no había sonido y ahora sí hay sonido. Es el momento exacto donde pasó de no haber a haber sonido. ¿Está bien eso? Entonces, ¿cuándo empieza el sonido? Cuando hay sonido en este momento. Y antes había sonido, ¿cómo es? Antes había sonido, ¿cómo tiene que ser? O sea, para que esté en esta situación. Hay sonido, tiene que estar en true. Y antes había sonido, ¿cómo tiene que estar?
Pregunto. A ver si se entendió. Tienen que ponerle un signo de admiración, ¿puede ser? Ni por sí, ahora se lo pongo, pero digo, ¿cómo tiene que estar para que esto, digamos, este concepto de el sonido empezó, ¿cómo tienen que estar estos dos estados? ¿Hay sonido? Tiene que estar en true. ¿Bien? ¿Cómo tiene que estar antes había sonido? Acá en el chat te responden false porque antes no Muy había bien. y ahora hay. Muy bien. Entonces antes no había sonido. ¿Bien? Ahora con esto voy a establecer un evento que va a durar un solo fotograma, ¿sí? Que me va a permitir saber este momento. ¿Sí? Entonces ahora sí yo podría decir if, tengo todo corrido del... Ah, no estoy. Unos problemas con el inventado. Puedo preguntar si empezó el sonido, si empezó el sonido, pero, o sea, en un solo fotograma, en este instante, le voy a decir, bueno, el caminante tenía alguna función, vamos a decirle, tenía función saltar, ¿no? ¿Dónde está? Acá, saltar. Vamos a decir que salte de posición. Si empezó el sonido, C.saltar. ¿Bien? Esto se va a producir solo. Esto se va a producir solamente en un fotograma. Fotograma en el cambio de estados. Cuando comienza un nuevo sonido. Uy. ¿Sí? O sea, aquí. En ese momento. Vamos siguiendo, vamos a ver si funciona, si no hicimos ningún ruido. Pip, pop, pip, pop, pip, pop, pop, pip, pip. ¿Se ve cómo salta a otro lugar? ¿Bien? ¿Sí o no? Vamos a sacarlo así. Pip, pip, pip. La diferencia, ahí saqué el evento, digamos. Acá siempre sigue del punto anterior. ¿Bien? Acá sigue del punto anterior. Pero si yo quiero que cuando el sonido... Y está empezando un nuevo sonido. Bueno, si yo quiero que en ese momento, solamente cuando empiece un nuevo sonido, salte, bueno, habilito en ese evento. Bien, vamos a cambiarle el color, tiene función de cambiar el color. ¿No? Cambiar tamaño, cambiar color, vamos a hacer un color así. Esto lo vamos, para que se vea también el cambio de color. Vamos a transgredir, creo que esto no lo usamos, cambiar color. Vamos a transgredir esta función que estaba definida acá, que no la estamos usando. Y vamos a poner la función cambiar color para que no solo salte de posición, sino que cambie su color en ese evento. ¿Dónde está? Saltarse, punto, cambia. ¿Era cambiar o cambiar? Cambiar. Cambiar color. Vale, me voy a enterar. Creo que sí. Pip, pup, pip, pip, pup, pup, pip, pop. Y ahí tengo más control del sonido. ¿Ven? Hace las dos cosas. Cambia el color y cambia la posición. Solamente en este evento. Solamente en un fotograma. No lo va a hacer todo el tiempo. Pues si lo meto acá, si esto lo pongo acá en el estado, todo el tiempo, voy a hacer esa locura, ¿vale? Pero va a ser una locura acá. Bueno, no sé si es tanta locura, pero vamos a hacerlo antes. Vamos a hacer antes de actualiza acá. Vamos a poner así. Vamos a hacer. Acá lo estoy metiendo en el estado. ¿Sí? O sea, el estado es acá. Todo el tiempo, mientras esté acá arriba. Mira, que me hice otro cuadro. ¿No? ¿Se entiende? Es el cuadrito de las... Capaz que a alguien le sirve. Ahora, cada vez que hablo, cada vez que hay un sonido que supera el umbral, están todos los fotogramas saltando. Por eso nunca dibuja el caminante. Siempre salta y cambia de color. Todo el tiempo. ¿Entendió? La diferencia entre el estado y el evento. Yo esto solo lo quiero una vez. ¿Puedo hacer una metáfora, Matías?
Sí, por favor. A ver si ayuda. Por favor. El programa, digamos, a partir de la recepción de la señal, no tiene memoria en principio, solamente conoce el presente. Claro. Imagínense que una persona tuvo un accidente de auto, le pasó algo en la cabeza y su memoria es de solamente 10 segundos, ¿no? Y entonces imaginen que esa persona sabe por protocolo que cuando entra a una sala tiene que saludar a las personas, ¿no? Entonces, pongámosle Juan a esta persona, ¿no? Juan, vamos a ponerle Emiliano mejor. Emiliano entra a la sala, dice, hola, ¿cómo andan todos? Pasan 10 segundos, pierde la memoria de dónde estaba y dice otra vez, hola, ¿cómo andan todos? Y cada 10 segundos va a estar saludando nuevamente a la persona porque no sabe si estaba o no en la sala antes, no tiene memoria. Ahora, imagínense que Juan tiene como alguna suerte de sensación mental que le hace saber que en ese momento va a perder la memoria. Y lleva una libretita a mano. Entonces, Juan, sabiendo esto, esperen un segundito, ¿eh? El problema, digamos, Perdí la memoria, perdón. Entonces vuelvo. Entonces, Emiliano ahora tiene una libretita y sabe cuándo va a perder la memoria. Entonces, ¿qué hace? Él se anota en todo tiempo en qué estado está para que el Emiliano del momento que sigue sepa qué era lo que estaba pasando. Entonces, si él estaba fuera de la sala, pone estoy fuera de la sala. Entonces, cuando entra a la sala y no tiene recuerdo de si estaba o no en la sala, antes saluda a la gente y mira su libretita y dice, a ver, ¿yo antes estaba en la sala o no? Y dice, no estoy en la sala. Entonces entré en la sala recién. Entonces dice, hola, ¿cómo andan? Los saluda a todos. ¿Y qué hace? Cuando ve que va a perder la memoria, se anota a sí mismo, dice, ahora estoy en la sala. Entonces, al siguiente vez que pierde la memoria, él no sabe si entró recién o no en la sala, mira y dice, estoy en la sala. Entonces, listo, ya está. Ya sabe que ha saludado y que hizo todo lo que tenía que hacer. Es una metáfora terrible y retorcida, pero muy no bien, sé. me encantó. Me encantó. Hay una película que hay un personaje que tiene memoria de 10 segundos y hace exactamente eso que decís vos. Saluda, cada 10 segundos saluda a la gente que se presentó recién. Bien. Enamorado del primer día, algo así se llama la Sí, película. sí. Adam 10 Sandler. 10 Seconds Tom. Sí. Y hay otra película, Memento, en donde la Bueno, persona hasta se hace tatuaje para recordarse las cosas que tiene que hacer. esa película es mejor. Bueno. Eh, bien, a ver. Podemos, ahora, si quieren, vamos a hacer una cosa que se está notando acá. Lo notan, lo voy a mostrar primero con el monitoreo este. El primer true, ahí está. Bien, vamos a ver esta cuestión, ¿no? Como para tener una mínima visualización de lo que está ocurriendo con el dato de amplitud. En este caso, solo estamos trabajando con esto, después podemos agregar lo otro si tenemos tiempo, pero ya nos sirve para el objetivo de esta clase, que es cómo voy a manejar esta señal. Si vemos lo que está sucediendo con la señal, vamos a ver que el movimiento en la pelotita, que quizás es más representativo, es un movimiento bastante violento, digamos, o poco estable. De hecho, voy a hacer un sonido, voy a cantar un sonido lo más estable que pueda, a ver qué le pasa a la bolita esta. Pi. ¿Qué pasó? La bolita no se queda quieta. No se queda quieta. Digamos, es cierto que mi destreza vocal es cercana a nula, pero más allá de eso, parecía ser un sonido que no cambiaba demasiado sus propiedades. Sin embargo, la posición de la bolita cambia bastante. Esto es porque la señal básicamente es ruidosa. ¿Qué sé yo? Yo estoy emitiendo, lo hablamos también cuando hablamos acerca del sonido, de los micrófonos, de toda la problemática de las señales y tal. Básicamente las señales son ruidosas. Y ese movimiento se refleja, ahora sí, si prestamos atención un poquito, al perfil de la modulación de la línea del caminante. Voy a sacar donde está esto. Fíjense en el cuerpo de la línea del caminante. ¿No? Está todo como... Tiene como esa cosa media rugosa, digamos, ¿sí? Es medio incontrolado el sentido. Y claramente se ve en el número
cómo se mueve, que obviamente cuando querés leer el número acá arriba, el valor de amplitud es muy difícil de leer, la pelotita podría estar representando algo mejor, pero en todo caso también incluso es difícil de leerlo como dato, digamos, yo casi que tengo que ir adivinando estos números, ¿está bien? Esto implica que hay que manejar de alguna manera, hay que filtrar ese movimiento de temblor que tiene el dato, el valor, ¿sí? Que por lo que explicamos, tiene muchas razones que ya vimos. Básicamente todas esas razones se podían traducir a ruido de diferente índole, pero tiene que ver con eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es filtrar esa señal, amortiguarla, contenerla, poder manejarla de una manera un poco más precisa. Lo que voy a usar para esto es una clase que hizo Emiliano, y ya la tenemos hecha en P5, y la voy a incluir a mi programa para usarla, y ahora la recorremos un poquito. Esperen que la encuentre, por dónde puede estar. No va a estar. A ver si tengo el gestor por acá. Tengo gestor. .js. Bueno, acá está. Espero que sea esta. Bueno, la chumeamos un poco, que no nos va a decir. Pero me voy a llevar este gestor .js, donde estamos trabajando, acá en la clase del 18. Lo voy a meter acá, ¿no? Me toca, recuerdan que bueno, ahí apareció, ¿ven? Apareció acá. Y ahora ya la puedo incluir en mi programa a través del HTML, ¿no? Acá podría incluir, bueno, acá, si quieren como la clase caminante, voy a poner al gestor. ¿Bien? Ahora sí mi programa conoce este archivo, digamos, lo voy a poder utilizar, y vamos a chumearlo un poquito. Tiene, bueno, la definición de la clase, el constructor, y me está pidiendo como parámetros para el constructor un mínimo y un máximo. ¿Qué será ese mínimo y máximo? Bueno, nosotros estuvimos trabajando con mínimos y máximos. Si lo que va a hacer este gestor es gestionar una señal para amortiguarla, para poder leerla mejor y tal, bueno, seguramente me va a estar pidiendo, para lo mismo que hicimos nosotros de la manera más rústica, digamos, me va a pedir ese mínimo y máximo que para nosotros, en nuestro caso, podría ser el mínimo y máximo de amplitud. ¿Bien? En principio, ese sería lo correcto. Tiene una serie de variables, justamente el mínimo y máximo, un puntero no sabemos para qué, cargado tampoco sabemos para qué, y empiezan estos datos que acá sí me importa más, que es, por ejemplo, la señal filtrada. Hay un dato, una variable, que seguramente la pueda tomar como dato de salida, que es la señal filtrada. Tenemos el valor anterior, acá debe tener una memoria, la derivada, que después lo vamos a explicar si llegamos a tiempo, y nada, debe tener una historia, digamos, quiere decir que acá debe estar no solo guardando un dato anterior, sino varios anteriores. Amplificado derivada, no sé qué es. Debe ser ok, debe ser algún dato que el valor de derivada lo amplifica, probablemente para mostrarlo. Acá también una función de dibujo, y una F0.8, que este es un factor de amortiguación. ¿Cuánto va a amortiguar la señal de entrada? Esto es súper importante, casi lo más importante que yo podría sobreescribir si necesito por fuera, es este valor de F. ¿Bien? Este valor de F que seguramente lo vamos a encontrar en actualizar. Obviamente acá en la función actualizar tiene la entrada. ¿Qué es la entrada? Bueno, la entrada de la señal a gestionar, digamos. En este caso para amortiguar, para calcular su derivada y tal. Acá vamos a tener que meter, por ejemplo, nosotros nuestro valor de amplitud, que viene crudo, que viene ruidoso, ¿bien? Para que lo gestione. Y acá seguramente hace todos los cálculos para, por ejemplo, filtrar. La filtrada va a ser, acá hay una función, que esto es lo que yo refería con los videos anteriores que ya están en el canal, donde se explica cómo funciona, no es demasiado complejo, pero básicamente es la señal ya filtrada va a contener una parte, una porción, en este caso la porción F, de ese dato de resultado, y una otra porción del dato crudo. Es decir, como, bueno, voy a combinar en el dato de salida un poquito de la señal ruidosa más un poquito de la señal amortiguada y
y así voy a hacer que ese ruido sea menos notorio. ¿Está bien? La derivada, bueno, ¿cómo calcula la derivada? Esto es amplificador. Más lo que va a hacer con la derivada es básicamente comparar el estado actual con la diferencia de valor entre el estado actual y el anterior. O sea, ¿cuánto cambió? La derivada me va a decir cuánto cambió desde el momento anterior. O sea, recuerden que yo tenía una memoria para el estado anterior. El estado era true o false. Acá lo que me está dando es un número, un valor que representa qué diferencia, cuánta magnitud de diferencia hay entre el valor actual y el valor anterior. ¿Cuánto cambió la amplitud entre el fotograma anterior y el presente? ¿Bien? Ven acá tiene la memoria, anterior igual filtrada. ¿Ves? Entonces compara la filtrada actual con la filtrada anterior. Si ese número crece, es que cambió más el valor. Un puntero y qué sé yo, y una función de dibujar. Y acá lo que va a hacer es permitir monitorear. Vamos a empezar a usarlo con lo poquito que vimos. Necesitamos definir el gestor, inicializarlo y actualizar. Vamos con eso. Entonces vamos a hacer vamos a poner acá el gestor, qué sé yo. Gestor. Entonces, vamos a gestor ramp. Gestor AMP, vamos a poner. Puse punto y coma, sí. Punto y coma. Y acá vamos a inicializarlo. Vamos a poner gestor AMP. Igual new. Quiero hacer un canchero y voy a revisarlo otra vez. ¿Cómo se llama? Gestor señal. Gestor señal. Me perdí donde estoy. Pará. Gestor señal y le tengo que pasar los datos de AmpMin y AmpMax. ¿Bien? O sea, le estoy dando los umbrales con los cuales va a trabajar con esa señal. Le estoy definiendo los umbrales. Probablemente, y me voy a ir a chusmear el gestor, probablemente, acá tiene el mínimo y el máximo, que me lo va a mapear. Fíjense esto está bueno. Una primera cosa que puedo notar que me hace el gestor. No importa entre qué valores entre mi señal, porque recuerda que el mío iba entre 0.02 y 0.2, un número raro, que obviamente va a cambiar de micrófono a micrófono, de situación a situación. Esto va a cambiar. Lo que me va a asegurar el gestor es que siempre me lo va a devolver entre 0 y 1. Me va a mapear, me va a hacer un map entre el mínimo y máximo que yo le dé, y me lo va a devolver como un valor entre 0 y 1. Eso se llama normalizar. ¿Está bien? O sea, no importa que yo le ponga 0.02, 0.2, le ponga 20 y 50, lo que sea, siempre me lo va a devolver entre 0 y 1. Es un valor mucho más cómodo para trabajar después. O sea, yo sé que siempre el mínimo es 0 y siempre el máximo es 1, de lo que sea, no me importa. Siempre va a ser eso. Y segundo, que estoy viendo acá que me hace, es un constraint. El constraint es, si vos ponele que le pusiste acá 0.2 como máximo y se lo pasaste al gestor, pero de repente, porque gritaste muy fuerte, tu señal se fue a 0.5, se pasó del máximo, ¿qué va a hacer el gestor? El gestor me lo trunca. O sea, me dice, no importa, te pasaste, es 1. Estás en el máximo o superando el máximo. ¿sí? O sea, lo trunca, no me deja pasar de 0.1. O sea, que si yo ato, por ejemplo, al 0.1, no sé, la posición en el ancho, nunca se me va a ir más a la derecha que el ancho o más a la izquierda que el 0. ¿Ven? Eso es, me lo va a frenar. Bien. Inicialicé, ¿dónde está? Acá, inicialicé el gestor. Inicializo el gestor con los umbrales mínimo y máximo de la señal. Bien, y ahora lo que voy a hacer es, si no quiero cambiar mucho el código, podría ser,
Mira, hay muchas formas de hacerlo así. Vamos a decir, lo voy a hacer así, si me convence lo dejo, si no lo cambiamos. Es así, estas son mis convicciones, si no te gusta tengo. Vamos a hacer que gestor AMP actualizar y le voy a meter el level directo. Bien, ¿qué hice ahora? El gestor va a trabajar con una señal. ¿Con cuál? La señal directa del micrófono. Entró acá. ¿Bien? Y ahora mi valor de amplitud ya no es el crudo. Ya no va a ser el crudo directo del micrófono. Sino que le voy a pedir al gestor que me devuelva normalizada, supongo. No, vamos, otra vez. Filtrada. Le voy a decir que ya me devuelva mi señal filtrada. ¿Dónde está? Gestor. A mi variable amplitud le voy a pedir gestor. Vos que ya estás administrando esta señal que viene ruidosa, que se mueve feo, devuélveme la señal filtrada. Yo ya quiero empezar a trabajar con la señal ya filtrada. ¿Bien? Vamos a ver si cambian algo esto. Y no cambió nada. ¿Qué toque acá? No, está bien. Algo escribí mal, seguro, por ahí. Filtrada. ¿La monitoreaste, Matías? ¿Así podés ver qué No, está haciendo? ahora voy a monitorear, pero quiero ver si metí un bug acá. Gestor no definido. Escribí mal, suelo escribir rápido y mal. Gestor AMP. Claro, es gestor AMP. Gestor AMP, está bien. ¿Dónde está? No lo pusiste cuando el que hiciste recién lo pusiste gestor AMP. ¿O sí? Ah, no, sí. no, acá no puse gestor AMP. Claro. Acá sí. ¿Es eso, no? Sí, era eso, ¿no? Vamos a monitorear. Vamos a hacer el monitoreo. Mira, ya que tengo la función de monitorear, tenía un print del gestor, debo tener un dibujar. Entonces vamos a hacer, donde está mi dibujar acá. Yo tenía mi función de print data. Bueno, lo puedo hacer acá o se lo puedo hacer acá. Vamos a hacerlo aquí. No sé si meterlo en el pop. No, debe tener su propio pop. Gestor AMP, dibujar. ¿No? ¿O le tenía que decir algo más? Ah, sí, XY. Le tengo que decir dónde quiero que me lo dibuje. Debe tener un tamaño por defecto. Vamos a meterlo en, qué sé yo, no me acuerdo ni cuánto tiene, pero 100. Vamos a ponerlo más abajo. Bien. A ver. ¿Dónde me lo mandé? Cualquier lado. Ah, no, está en false. Lo pusiste muy abajo por ahí, ¿eh? No, no está la de monitoreo acá. Acá. Pues yo tengo todo en una función de monitoreo. Acá está. Ahí va. ¿Lo ven ahí? Y ven que tiene dos liñitas, ¿no? Si llega, bueno, a ver si ¿este zoom se ve? ¿Lo ven si yo hago zoom? No, eso no lo vemos. Ah, maldición. ¿Tiene zoom? Ah, mirá. Ah, este sí, tiene el del navegador. Me gustó. Ahí va. ¿Ven que tiene dos líneas? Una verde y una Blanca. blanquita. Bueno, la blanquita es la cruda, la directa. Y la verde es la amortiguada, la filtrada. ¿Ven cómo es mucho más suavecita? Vamos a ver si podemos cambiar ese factor. Bueno, vamos a cambiar el factor directamente. Vamos a poner amortiguación. Y vamos a poner un factor, no me acuerdo cuál tenía, pero vamos a inventarle uno. 0.9. ¿No? Y vamos a decirle, esto se lo puedo decir directamente en el setup, cuando lo creo, ¿no? Al gestor, está acá, gestor. Le voy a decir al gestor, gestor punto F era igual, F, sí. ¿cómo le puse yo? Amortiguación. O sea que tome el F, el factor por el cual amortigua, se lo pongo acá, el que yo quiera, ¿no? Y vamos a cambiar esto. Así cambiar algo. Ven, a ver, creo que se nota. Está mucho más amortiguado. A ver si se puede exagerar muchísimo más. Y ahí está, ahí lo puse en 0.99. Fíjense, ahí está, ahí se recota la nota. Puse una amortiguación bestial,
con lo cual la señal se mueve súper quebrada, pero el filtrado de la señal es súper suavecito. Y de hecho se ve la pelotita. ¿La ven la pelotita? Y llega, ¿no? Dejó de hacer ese ruido. Obviamente si me voy al extremo contrario, y... Uy, se me fue el demonio. Y... Ahí está, ¿no? Está igual una señal con respecto a la otra. Y se empieza, o sea, cero amortiguada. Cuanto más bajito es este número, le vamos a poner el factor de amortiguación. Y la señal. Bien. Número más chiquito, veamos, 0, creo que admite 0, es nada filtrado, nada, 0 filtrado, y 1 debe ser todo filtrado, con lo cual 1 no se va a mover. Imagino que lo admite, sí. Miren, la verde quedó clavada abajo, mi pelotita no se mueve, porque es 100% amortiguada. 100% amortiguada es no te moves. O sea, tengo que elegir un número intermedio, ¿no? Creo que por defecto tenía 0,8, nosotros trabajamos con 0,9, por ejemplo, y ahora ya puedo. La pelotita está volando por los aires porque... ¿Por qué está volando por los aires? Porque yo antes había multiplicado mi valor de amplitud crudo por 1000, porque mi valor iba entre 0,1 y 0,2. Ahora como va entre 0 y 1, el 1000 me quedó gigante. Vamos, no sé, así. Pip, pip, pip. ¿Sí? Yo tengo la señal súper controlada. ¿Está bien? Ahora la pelotita dejó de hacer esa locura de movimiento. Uno podría hacer una analogía entre el factor de amortiguación y el nivel de viscosidad para moverse en un medio. Digo, por ejemplo, si uno se mueve en un espacio totalmente vacío, no hay nada que haga resistencia. En el aire hay muy poca resistencia. Ahora, si yo me muevo dentro de una pileta, ya está más amortiguado los movimientos van a ser más suaves, pero también el tiempo de respuesta, la capacidad mía de reacción, va a estar ralentizada, que es lo que va pasando. Si voy subiendo cada vez más la viscosidad, cada vez los movimientos son mucho más suaves, pero también mucho más poco reactivos. Y el límite de la amortiguación puesta en 1 es que a mí me meten dentro del cemento, que ya no me puedo mover, quedé clavado. Claro. Muy bien. ¿Se entendió? Bueno, esto ahora porque ya estamos medio sobre la hora para no extenderme mucho más, pero obviamente se lo podríamos aplicar, ya lo hemos visto, al pitch de la señal. Lo otro que no llegué a verlo, pero es importante, que me puede servir sobre todo para el análisis de la frecuencia o del pitch, es la cuestión de la derivada, que es el cambio, cuánto cambió. Habíamos hablado, por ejemplo, de que los registros vocales son diferentes para cada persona. Entonces alguien puede cantar, su registro de voz puede ser más agudo, y alguien puede tener un registro de voz más grave. Si mi algoritmo busca un valor de frecuencia o de altura específico, quizás esa persona no lo puede cantar. Quizás sea más interesante pensar cuánto cambió, no importa de dónde a dónde, o sea, de dónde, qué valor partió, sino cuánto cambió, y en función de esa cantidad de cambio, sea que reaccione mi programa, y no en un valor absoluto de frecuencia o altura. ¿Está bien? Y para eso usaría la derivada. ¿Está bien? Insisto, esto también, si quieren retomar esa cuestión de la derivada, está explicado también en esos videos anteriores. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre esto que no se haya entendido cómo usar el gestor? Vuelvo a decir esto y abro a las preguntas. ¿Cuándo se usa el gestor? O sea, si nos preguntamos, bueno, ¿cuándo es útil el gestor de señal? La respuesta es clara y única. Siempre. Siempre. No trabajen con señales crudas, porque las señales crudas son ruidosas. Lo dije, del micrófono, de una cámara, de lo que sea, siempre la señal va a ser ruidosa. Entonces, esto no es simplemente una herramientita más que capaz que me está bueno para alguna situación específica. Siempre, si queremos que algo tenga algún resultado más o menos que podamos dominar y controlar, necesitamos filtrar la señal. ¿Está bien? O sea, esto tiene que aparecer en todos los códigos de aquí en más, con cualquier señal externa. ¿Está bien? Ahora sí, preguntas. No, y aparte una cosa que me parece importante es que el gestor también hace un par de funciones que son importantes, como la de normalizar la señal. Está bien, claro. También es muy importante. Y en este caso también la de poder monitorear. Digo, es muy difícil
saber qué estamos haciendo cuando la señal no está siendo monitoreada y no sabemos cómo se está comportando en el tiempo. Entonces Claro. también tiene esta utilidad, aunque sea. Claro, el plot en el tiempo. Acá yo tengo la historia de todo lo que fue pasando. Acá esto es imposible leer este número acá arriba. ¿Qué sé yo? Ni lo veo. No puedo decir que es un número encima gigante, ¿no? La bolita incluso, un poquito más, pero no tiene historia tampoco la bolita. Sí, eso es súper. Y insistimos en esta idea de tener una configuración acá arriba. Incluso el imprimir, digamos, me lo puedo llevar y lo pondría acá, ¿no? Con lo cual siempre, arriba de todo en mi programa, puedo acceder a configurar. No, está demasiado el umbral, bajalo, subilo, amortigualo un poquito más. A ver, vamos a ver, monitoreás. Entonces mi programa siempre tiene este como doble modo, donde yo puedo incluso ver los datos, monitorearlos y ver mi programa funcionando y hacer ese switcheo. Eso es súper útil para trabajar.